lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. En un colectivo de 100 personas riocuartenses, cuando se les pregunta cuál es la principal preocupación que existe en la ciudad de Río Cuarto, piensen en 100 personas en un ámbito y se les pregunta cuál es la principal preocupación. 48 de esas 100 dicen la seguridad. Otras 9 hablan del desempleo. 7, la salud es la principal preocupación. 5, la infraestructura y el mantenimiento. 5, el tránsito. 4, la educación. 4, el consumo de drogas. 3, la corrupción. De un colectivo de 100 personas, 48, casi la mitad, asegura que la principal preocupación de la ciudad es la inseguridad o la agenda del delito. Bueno, este relevamiento lo ha realizado durante el mes de mayo, es reciente, lo publicábamos anoche por primera vez en nuestro espacio semanal en Telediario. Fue realizado por la consultora Pensamos Río Cuarto, ese centro de ideas que plantea distintos debates. Vamos a tomar contacto con el coordinador del Centro de Estudios Pensamos Río Cuarto, el contador Lucas Gil. Buenos días, Lucas, con Nicolás Chetan los saludamos. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Guillermo y Nicolás, ¿cómo están? Bueno, dos cosas quiero aclarar respecto del estudio que me pareció muy interesante. Primero, que volvieron a la clásica manera de relevar encuestas, digo, hacer casos puerta a puerta, presenciales y no digital, que siempre entra en un cono de incertidumbre, y que son muchos casos, 750. Tiene un rigor estadístico que valoramos, y nos sorprende el número. ¿A ustedes también, Lucas? Sí, la verdad, Guillermo, que sí. Mira, nosotros encaramos este estudio con un objetivo, ¿no?, de evaluar un universo más grande de variables. Es bastante más amplia la encuesta, y tal como decís vos, nosotros también somos más partidarios o más amigos de la encuesta presencial. Permite una rigurosidad mucho más alta y menos manipulación que lo que se ve en una encuesta de tipo digital. Y bueno, y en el contexto en el que estamos, en la ciudad de Río Cuarto, donde se observan diferentes hechos de inseguridad, donde hubo una audiencia por la inseguridad la semana pasada y demás, al procesar los datos nos encontramos con lo analizado en estas dos consultas, cuál es la principal preocupación y prioridad, y la verdad que los números fueron tan contundentes que dijimos, bueno, esto va a ser un subinforme de lo que sea el informe general, porque realmente nos sorprendió tanto como a vos y a tu compañero que hablaban en el inicio de la nota, ¿no? Puede que sea esto porque se estaba justamente en mayo tratando la cuestión de la inseguridad en el debate público por la propia audiencia o los hechos que habían ocurrido. ¿Puede ser el reflejo de una situación coyuntural o creen que es parte del reflejo profundo de lo que está sintiendo la sociedad? Mira, vos sabés, Guillermo, que nosotros pensamos de una manera por la influencia del contexto, pero para eso sirve de analizar la transversalidad, digamos, de una opinión. Nosotros, al analizar esta consulta, tanto por los 3 grandes barrios de la ciudad, que son Centro, Banda Norte y Alberdi, analizarlo por los distintos tipos de género que hemos consultado y al analizarlo por los diferentes tipos de edad, vemos que es transversal a todo tipo de cruzamiento que nosotros hagamos. Hasta los más jóvenes en la ciudad están pensando que la seguridad hoy es la principal preocupación. Lo cual pensamos que al menos en un estrato de 16 a 18 o de 16 a 25 no se iba a dar, porque por ahí el joven no está tan latente con esta preocupación. Ahora, sin embargo, lo que vemos es que también se da en ellos. Entonces yo creo que al ser tan transversal, al ser tan generalizada la preocupación, evidentemente no puede haber sido influenciada solo por el contexto, sino que ya la gente lo ha apropiado, digamos, como una preocupación y también como una prioridad a resolver en la ciudad de Río Cuarto, ¿no? ¿Antes habían tenido semejante diferencia entre el paquete de problemas que generalmente tenemos quienes habitamos un ámbito? ¿Antes habían registrado
semejante brecha entre la principal preocupación y las restantes? No, Guillermo, de hecho, la contundencia, como decías vos, de que casi la mitad de la gente nos haya dicho una problemática en particular, es lo que motiva el informe por separado que hemos armado en esta oportunidad. Por lo general, sí tenés una terna que encabeza todas las problemáticas. Nosotros damos un abanico de opciones bastante amplio para tratar de abarcar todo lo que se refiere a la vida social y pública de Río Cuarto, pero nunca nos había pasado una diferencia tan grande, ¿no? La verdad que esta vez fue tremenda, digamos, la diferencia, e incluso el comportamiento ha sido contrario a lo que se ve a nivel nacional. A nivel nacional, ¿cuál es la principal preocupación? Lo referido al empleo y a la situación económica. De hecho, el otro día salió un estudio donde la principal preocupación a nivel nacional es el nivel de inflación. Bueno, en Río Cuarto parece ser que la inseguridad como problemática le ha ganado la agenda de las personas, de los riocuartenses, a las cuestiones que tienen que ver con la vida socioeconómica, ¿no? Eso realmente es como para destacar, digamos, dentro de lo que se refiere al ámbito de Río Cuarto. Quería preguntarle si en la medición que han hecho se percibe o se comenta o se ha respondido respecto a quiénes creen que tienen que aportar soluciones a este problema. No, en realidad lo que nosotros dentro de toda la encuesta, lo que hemos preguntado, además de problemáticas y de prioridades, abordamos alguna cuestión referida con gestión local y con la vida política, pero lo que hemos preguntado más que todo son con percepciones de cómo ven el rumbo del gobierno, cómo calificarían el desempeño y demás. Preguntar particularmente a quién solicitarían soluciones para las preocupaciones, no hubo una consulta específica sobre eso, ¿no? ¿Qué pasa por distrito? ¿Qué registraron en los barrios? ¿Hay cambios? ¿Cuáles son los barrios que más inseguros se sienten? Bueno, nosotros partimos de una hipótesis, Guillermo, que era que sabíamos que la inseguridad posiblemente fuera contundente, la respuesta no, porque obviamente no vienen haciendo. Ahora, la hipótesis nuestra era que la preocupación de la inseguridad fuera de mayor manera en los barrios periféricos, por decirlo de alguna manera, ¿no? O en los barrios más alejados del centro. Bueno, la realidad, lo que nos muestran los datos, es que no, que es generalizado en todos los barrios, ¿no? Entonces, nosotros la primera hipótesis que teníamos la hemos refutado a partir de los datos que hemos podido recabar con esta encuesta, ¿no? La preocupación de la inseguridad y la prioridad, es decir, nosotros hicimos dos consultas. ¿Cuál es la principal preocupación? Que se haría a nivel general como ciudadano uno, qué es lo que más le preocupa de su ciudad, pero también preguntamos cuál es la principal prioridad, qué es lo más urgente que usted cree que tiene que solucionarse en la ciudad. Bueno, en ambas consultas gana la inseguridad como la respuesta más votada. Nosotros creemos que esto iba a suceder más que todo en barrios alejados del centro, y la verdad es que sucede a niveles generales en toda la ciudad. Por lo tanto, la preocupación y la prioridad se da para todos los riocuartenses en su mayoría, ¿no? Sí, lo que me sorprendió a mí es el dato fino, ¿no? Que la inseguridad en el centro, esas 48 personas que responden a nivel promedio, se aumenta a 54, es decir que el ámbito donde mayor inseguridad se registra es, por lo menos como preocupación, es en el centro de la ciudad para el 54,52% de los consultados, mientras que en el ámbito donde hay menor cantidad de personas que responden que la seguridad es su principal problema es en Banda Norte con el 37%. Se siente mucho más segura la gente que vive en Banda Norte que la que vive en el centro. Exactamente, esa sería una o por lo menos la registra como una preocupación menos. Una revelación, porque nos partíamos igual que creo como lo estás especificando vos, que tal vez en los barrios periféricos, específicamente en algunas zonas de Banda Norte o en algunas zonas de Barrio Alberdi, íbamos a tener una mayor contundencia de la inseguridad como principal tema de agenda, ¿no? Después surgieron otros análisis que lo estamos terminando de procesar ahora, ¿no? A nosotros, en la primera parte de la encuesta, nosotros medimos cuestiones socioeconómicas, por ejemplo, el nivel de desempleo que nos da a nosotros. La encuesta permanente de hogares hace ese relevamiento, nosotros lo hacemos por separado en nuestra encuesta. A nosotros el desempleo nos dio el 13% en esta encuesta en particular, lo cual nos estaría dando un índice de desempleo bastante grande. Bueno, empezamos a cruzar qué pasa con eso, con las personas en su situación laboral y que perciben la inseguridad. Ese es otro análisis que también está bastante interesante. Y la verdad que obviamente el desempleo sí se ve mucho más contundente en las zonas periféricas de la ciudad,
pero no así la preocupación por la inseguridad. Eso es transversal. Esa es otra cuestión que nos lleva a nosotros a pensar que no es algo de coyuntura, sino que es algo ya generalizado en el inconsciente colectivo de los riocuartenses, ¿no? La otra cuestión que me gustaría abordar es la cuestión de inseguridad y edad, ¿no? ¿Es directamente proporcional a la edad el aumento de la preocupación? ¿A mayor edad más preocupados por la inseguridad? Totalmente. Habría como una relación directa ahí, ¿no? Es más, nosotros pensamos en el primer etapa o el primer límite de edad que nosotros tomamos, que es de 16 a 18, o si quieres tirarlo de 16 a 24, pensamos que ahí la inseguridad directamente no iba a tomar el primer lugar. Pensamos que tal vez los jóvenes tuvieran otra cuestión como el desempleo, por ejemplo, o la educación como principales problemas, como nos ha pasado en ediciones anteriores de la encuesta. Bueno, la realidad es que en esta edición de esta encuesta, por primera vez también la seguridad ocupa el primer lugar, digamos, en lo que se refiere a las preocupaciones. Así que los jóvenes también están viviendo la inseguridad en Río Cuarto como algo que les afecta, ¿no? Ya sea tal vez por la vida nocturna, o tal vez por algún hecho en particular que les sucede en su vida cotidiana, ¿no? Eso también está como para analizarlo. Una última cuestión de nuestra parte, estamos hablando con el coordinador del Centro de Estudios Pensamos Río Cuarto, Lucas Gil, respecto de este relevamiento realizado durante todo el mes de mayo, ¿fue verdad? Durante todo el mes de mayo, estuvimos aproximadamente unos 15 días del mes de mayo, donde trabajaron 16 encuestadores, 3 coordinadores y un analista de datos, que es el rol que me toca ocupar a mí. El triángulo de preocupaciones, o el podio de las preocupaciones: seguridad, salud en segundo lugar y tránsito. Sí. Ese es el orden respecto de las preocupaciones, o desempleo y salud, porque veo, eso quería preguntar, porque en preocupaciones por barrio ustedes ubican primero seguridad, segundo salud y tercero tránsito. Ahí no está el desempleo. ¿Por qué esa diferencia? Que cae a 1, 2, 3, séptimo lugar. Porque ahí lo que sucede es que hay un incremento de la preocupación del tránsito en sí. En el distrito Banda Norte es muy contundente el incremento del tránsito, de la preocupación por el tránsito, y también se incrementa en el centro, ¿no? Digamos, esta encuesta está armada para respetar, digamos, lo que son las dimensiones demográficas de los radios censales. Entonces, al incrementarse un poco el centro y al incrementarse Banda Norte, llega a que esa preocupación al medirla por barrio hace ocupar el tercer lugar, lo cual nos lleva también a pensar que el otro día analizábamos un poco los proyectos presentados en el presupuesto participativo, donde hay un apartado de seguridad. Dentro de ese apartado de seguridad, la mayoría tienen que ver con tránsito, seguridad vial. O sea que el tránsito como preocupación de seguridad también empieza a surgir dentro de la agenda de la ciudad. Y el analizado por barrio, el tránsito como preocupación en Banda Norte y en el centro empieza a ganar terreno, ¿no? Y un dato que a mí, desde el punto de vista, me parece que es relevante también, es respecto del acceso a la vivienda propia, porque lo hemos hablado mucho, el déficit habitacional, y solo lo ubicaron como una cuestión de principal prioridad el 2,66% de los consultados. A mí me resultó muy bajo ese número. Sí, vos sabés, Guillermo, creo yo que por lo visto en Río Cuarto y en alguna otra localidad donde hemos hecho algún estudio, creo que la gente ya no lo menciona porque tal vez ha perdido un poco no sé si decir esperanza, o tal vez no cree que un gobierno municipal puede llegar a cumplir con esa demanda, ¿no? Entonces prefiere tal vez mencionar cuando uno le consulta, digamos, la encuesta sirve como un espacio donde se expresa el ciudadano, prefiere tal vez mencionar alguna cuestión que sea un poco más palpable y resolvible por el gobierno local, ¿no? Entonces en ese sentido menciona la seguridad, que siendo estricto sería una potestad del gobierno provincial, pero lo menciona porque es lo más cercano que tiene el nivel de gobierno municipal, como así también servicios públicos y demás cuestiones que sí son potestad del gobierno municipal, ¿no? Creo que es una teoría esta, no lo hemos probado, pero creo que la gente ya no lo menciona tanto porque en definitiva tampoco ve tantas respuestas al déficit habitacional, ¿no? Lucas, muchísimas gracias por acercarnos los resultados del trabajo, que la verdad que cualquiera que tenga interés en resolver los problemas de orden público que atraviesa la ciudad, o aquel que tenga aspiraciones de conseguir empatía ciudadana, votos, para ponerlo de otra manera, no puede más que leer esta realidad, ¿no? Exactamente. Nosotros, digamos, la perspectiva que hemos tomado es tratar de conocer a fondo lo que dicen los riocuartenses para
para poder el día de mañana, si nos tocara participar de algún proceso de alguna diagramación de política pública, poder tener estos datos a disposición y poder responder los intereses de quienes viven en la ciudad, ¿no? Muchísimas gracias, muy amable por ayudarnos a analizar estos datos. Lucas, hasta la próxima. Hasta la próxima, Guillermo. Gracias por la invitación. Así son las cosas.